El rector del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba es uno de los más jóvenes de España. Con 8 años quería ser sacerdote y en el sagrario le preguntaba si quería ser su amigo a Jesús. Nombrado por el obispo de Córdoba el 18 de junio de 2022, Carlos Gallardo fue ordenado sacerdote el 13 de marzo de 2010 y es director del Centro Diocesano San Juan de Ávila, profesor del Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio y del Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, miembro del Consejo Presbiteral y de Consultores. Ha sido director espiritual del seminario y el miembro más joven también del Cabildo Catedral de Córdoba. Su vida está en el seminario desde que con 13 años llegó al menor. Desde aquí ha observado cambios sociales representados en los chicos que han despertado a la vocación y con los que trata a diario. Conoce bien el camino. En torno al 19 de marzo, día del seminario, tomamos el pulso a este lugar lleno de luz, entusiasmo y oración por quienes quieren ser sacerdotes. Con un total de 32 seminaristas, cuenta la diócesis de Córdoba. Buenas tardes y bienvenido, don Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en estos días previo al día del seminario. ¿Cómo celebra el Seminario San Pelagio de Córdoba el día del seminario? ¿Cómo se está desarrollando la campaña que en torno al 19 de marzo tiene lugar cada año? El mes de marzo para el seminario siempre es un mes vocacional y un mes de alegría, de entusiasmo y también de trabajo, claro, porque es un mes en el que el seminario abre sus puertas no solamente para recibir a los grupos que van viniendo de jóvenes, ¿no?, sino también porque los seminaristas se reparten por la diócesis a los pueblos, a los colegios, a los centros de estudios, a las catequesis, a todas las parroquias, evidentemente, para hablar del seminario, para expresar su vocación, compartir con el pueblo de Dios, que son llamados por el Señor y que hacen falta sacerdotes y piden pues la ayuda espiritual, el acompañamiento de la comunidad, la atención también económica, pues todo. Pero fundamentalmente para los seminaristas es un momento de alegría y de compartir con los sacerdotes, con la gente, con los pueblos que ellos van a atender dentro de poco. Entonces para el seminario es un mes muy completo. En los pueblos, en la capital, tanto del mayor como del menor, se reparten por la diócesis y es un motivo de alegría y de esperanza. A pesar de su juventud, ha visto cambiar el perfil del seminarista en estos últimos años. Usted dice que ante todo hay que conocer nuestra cultura. ¿Esa cultura cambiante ha hecho también cambiar el perfil del seminarista? Sí, ciertamente el mundo está en cambio y eso todos somos conscientes, ¿no? Y hablamos mucho de esto. Y es verdad que en pocos años el perfil del chico que viene al seminario, tanto al menor como al mayor, pues es distinto. Evidentemente es distinto porque somos fruto de nuestra cultura, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces el que entra al seminario o pide acceder al seminario, pues es fruto de la cultura actual. Creo que es muy importante que conozcamos la cultura en la que vivimos, ¿no? Y lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo influyen las cosas en nosotros, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, cuando el móvil no era tan frecuente o internet no era tan frecuente, se fomentaban mucho más las relaciones sociales o las relaciones humanas. Hoy en día notamos que las relaciones humanas están más empobrecidas y el WhatsApp, Facebook o todos los medios de comunicación social se fomentan mucho más que el trato humano, por ejemplo. Esto también afecta a los candidatos a sacerdocio. Entonces tenemos que estar preparados y dispuestos para aprovechar lo bueno que tiene la cultura en la que vivimos, que no todo es malo ni mucho menos, sino fomentar lo bueno que tiene y prevenirnos de los peligros que nos podemos encontrar. Y creo que eso también es fundamental pues para los seminaristas, para los que entran al seminario. Tenemos que prepararlos a todos los niveles para que al salir a la calle, al pueblo de Dios, a atender a la gente, seamos todos conscientes del pueblo en el que tratamos, con la gente con la que vivimos, con los jóvenes con los que nos encontramos. Es muy importante no despreciar de primeras lo que la cultura nos ofrece, pero sí pasarla por el tapiz del Evangelio y darle un orden a lo que pasa, y en lo que pasa Cristo. Y creo que esa es la tarea del sacerdote, ¿no? Hacer comprender que en lo que está pasando pasa Jesucristo y tenemos que pasar por ese tapiz toda la vivencia del mundo de hoy. Por eso el candidato que acude al seminario hoy es fruto de su tiempo y de ahí hay que purificar lo que no es bueno de este tiempo y fomentar lo que sí hay de bueno. Sin duda, San Juan de Ávila decía a los candidatos al sacerdocio que ninguno se ordene sin tener experiencia de que Dios les oye. ¿Cómo se acompaña a los seminaristas hoy? ¿Qué papel tienen sus formadores? Pues sí, el seminario tiene la dimensión humana, la dimensión espiritual, pues trabajando al mismo tiempo, ¿no? La dirección espiritual, están los directores espirituales, que en el seminario San Pelagio en el mayor hay 2 y en el menor hay 1.
Y ellos pues se encargan sobre todo de acompañar la dimensión espiritual de los seminaristas, la formación espiritual, la confesión frecuente, las pláticas, los retiros, los ejercicios espirituales, pero al mismo tiempo se hace con la formación humana, porque las personas somos uno, no podemos distinguirnos o separarnos, ¿no? Esto por un lado y esto por otro. No podemos estar en compartimentos estancos, ¿no? Tenemos que aprender a equilibrar la vida del sujeto, ¿no? Y la persona tiene que vivir una unidad de vida, que es lo que todos buscamos, ¿no? Por eso la formación humana, que está más en las manos del rector, del vicerrector, y la formación espiritual, que está en manos de la dirección espiritual, los directores espirituales, trabajamos al mismo tiempo y entonces acompañamos todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, tienen un problema entre ellos de convivencia, pues se tiene que tratar a nivel humano, pero también a nivel espiritual. Y cuando se habla de la oración, pues la oración también se trata a nivel espiritual, pero también a nivel humano, porque hay una unidad de vida y ese es el trabajo del seminario. Crear una unidad de vida, que la persona no viva en pantallas, con pantallas abiertas, ¿no? En nuestro mundo de hoy es frecuente que vivamos en pantallas, ¿no? Tenemos el ordenador, abrimos y somos capaces de abrir muchas pestañas al mismo tiempo y eso hace que la persona esté disgregada. Esa estructura de trabajo, de vida común que normalmente todos usamos, un ordenador y tenemos varias pantallas, a veces puede llegar a pasar en la vida cotidiana, en la vida interior de una persona, que se dirige en pantallas y abre una pantalla para el trabajo, otra para la relación con Dios, otra para la familia, otra para las relaciones sociales y eso es verdad que son ámbitos distintos, pero se dan en un mismo sujeto. Entonces, la clave del seminario es intentar integrar todas las cosas, integrar a la persona para que viva una unidad de vida. Y lo que da esa unidad de vida es el amor a Jesucristo. Sin duda, antes la palabra ser íntegro tenía un valor que parece ahora en desuso, pero ser íntegro es exactamente esto que usted nos explica. Propone la oración por encima de todas las cosas, don Carlos, que tiene nuestra iglesia particular, sí, que todavía no tiene, o creemos a veces que no tiene muy asumido la oración por los seminaristas, la oración por los sacerdotes. Sí, bueno, aquí hay como varios aspectos, ¿no? Hablando de la oración. La oración, evidentemente, es el respiro del alma, que decía San Pablo VI, ¿no? La oración es la comunicación con Dios, la oración es comunicación. Y cada uno habla con Dios como se comunica, cada persona se comunica de una forma distinta. Y también la oración es comunicación. Creo que en la vida de la Iglesia, el Papa ha convocado este año un año de la oración. Y el Papa implica a la Iglesia constantemente, la invita a la oración. Tenemos las 24 horas para el Señor. El Papa constantemente habla de la oración y la Iglesia constantemente nos habla de la oración. Creo que todos, la Iglesia entera y también los sacerdotes, estamos convencidos racionalmente de esta necesidad y también, por supuesto, experiencialmente. Pero tenemos el peligro de hablar de la oración, pero hacer poca oración. Es un gran peligro para todos, ¿no? Entonces, por un lado está esa necesidad de que la Iglesia entera, y los sacerdotes los primeros también, nos impliquemos en la vida de oración, que vivamos de la oración, que es la que da el alimento, que es la que nos sostiene, ¿no? Cuando rezamos vísperas, en el responsorio breve del común de pastores, se dice de los sacerdotes, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Esa es la misión fundamental del sacerdote. Por eso en el seminario también se quiere enseñar, casi por contacto, por ósmosis, en la vida cotidiana, la necesidad de la oración como esa comunicación con el Señor, esa íntima relación con Él, que alimenta también el ministerio, que no está alejado del ministerio, que no es bueno, pues dejo cosas para hacer oración y ya estoy perdiendo el tiempo. No, al contrario, es que dentro de lo que tengo que hacer está mi vida con el Señor, mi vida en mi relación de intimidad y luego también, por supuesto, lo que alimenta mi tarea pastoral, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro, también tenemos que despertar en todo el pueblo fiel y en todos nosotros la necesidad de pedir al Señor que mande obreros a su mies. Es decir, que necesitamos rezar por las vocaciones. Por todas las vocaciones, ¿no? Por la vida religiosa, la vida misionera, el matrimonio y también el sacerdocio. Y ahora, pues en torno al día del seminario, los seminaristas y nosotros pedimos a la Iglesia diocesana, como se hace ya, pero lo vamos a recordar, ¿no? Que se rece por las vocaciones porque es la tarea fundamental. El Señor lo pide en el Evangelio. Rogad a Dios de la mies que envíe obreros a su mies. Es que si no lo pedimos, Dios no nos lo va a conceder. Tenemos que trabajarlo y empezar por pedirlo. Pedirlo al Señor como una gracia. Creo que la vida de oración es clave en la vida de la Iglesia y tenemos que comprender que todo nos viene de la oración. Eso no significa que no trabajemos, eso significa que no tengamos que hacer las cosas, pero tenemos que hacerlas en Dios. Y para hacerlas en Dios necesitamos vivir de la oración. Ustedes son gente muy alegre porque solo hay que entrar al seminario para darse cuenta de esa alegría que ustedes desprenden en el trato entre ustedes y hacia los demás. Sin entusiasmo, además, no hay contagio, que de eso se trata.
¿Cómo es esa alegría del seminarista cuando tiene al Señor? Sí, es verdad que la alegría, gracias a Dios, es un signo del seminario bastante evidente, ¿no? En general, ¿no? Entre todos. Y yo doy muchas gracias a Dios por eso, porque creo que es fundamental. Hace tiempo un sacerdote ya anciano me decía, si pierdes la sonrisa, se hunde el seminario. Y es cierto, creo que la alegría es fundamental y es fruto de la vida espiritual, es fruto de la relación con el Señor. No significa que no haya problemas o dificultades o contradicción, pues las hay en todas las vidas, ¿no? También las hay en el seminario. Pero también está el Señor. Y si está el Señor, Él llena de alegría a todos los demás, porque si Él está en el centro, todos los demás tienen que girar en torno a Él, no al contrario. Entonces creo que este es el punto fundamental. Y en el seminario se intenta fomentar la alegría, pero que nace de forma natural, en el contacto diario entre nosotros. Te digo, no sin dificultades, en la convivencia a lo mejor, pero está el Señor y Él fomenta la alegría. Entre nosotros la hay, gracias a Dios, tanto en el mayor como en el menor se respira alegría y a mí eso también me entusiasma. Benedicto XVI repitió una frase que el Papa Francisco también la dice muchas veces. La Iglesia no crece por proselitismo, la Iglesia crece por atracción. Y creo que es la clave, la alegría es la atracción, pero no la alegría superficial, no la alegría externa, es la alegría del que está con el Señor y eso se contagia sin darte cuenta, que es lo mejor, y eso sin darnos cuenta. Son chicos que han renunciado a otras opciones de vida, han hecho una renuncia explícita a lo material. Chicos que a lo mejor para la sociedad no son bien entendidos, pero de alguna manera con su testimonio pueden hacerse entender. ¿A qué renuncia un seminarista? Creo que si la vida de un religioso, de un sacerdote, se entendiera completamente por el mundo, no sería vida evangélica. La vida evangélica no se entiende de primera. Y creo que se va entendiendo en el contacto con el Señor. Creo que si nuestra vida fuera todo demasiado entendible, no sería vida de Dios, no sería vida evangélica, porque el mundo tiene sus criterios y un sacerdote no debe de vivir por los criterios del mundo. Vive en el mundo, sí, y tiene que estar con el que sufre, tiene que estar con el enfermo, tiene que estar con el que se alegra. Y por eso en una parroquia pasa de todo. Tienes un matrimonio y el día siguiente tienes un entierro y a la misma tarde tienes un enfermo que visitas y niño de catequesis. Creo que eso es fundamental. El cura tiene que estar en todo, pero al mismo tiempo tiene que estar con el sabor de Dios. Con el sabor de Dios. Y eso es lo que hace que se empiece a entender la vida del sacerdote. Se empieza a entender cuando se entra en la fe, cuando se vive de la fe. Si no se vive de la fe, no se entiende, ¿no? Hoy en día, en muchos ámbitos del mundo sigue la cuestión de la discusión con el celibato, la discusión con muchas cuestiones que se abren, que se discute. Creo que querer entender o que el mundo entienda con los criterios del mundo la vida del sacerdote no es nuestra tarea. Nuestra misión es ser Cristo, es vivir la vida de Cristo, vivir con Él. Y entonces cuando uno entra en Cristo empezará a entender la vida, pero sin Él no se entiende. Por eso nuestra vida no puede ser entendida por lo mundano, por el mundo. Si es así, deja de ser evangélica. El evangelio se va entendiendo cuando se entra en contacto con el Señor. Creo que una de las cosas importantes es que la vida del cura suscite curiosidad. Y eso sí me parece que es importante. Y eso lo hace precisamente que nuestra vida sea del Señor. ¿Por qué un joven cuando se acerca al cura y diga, este hombre que trabaja con unos, con otros, que termina cansado durante el día, que tiene esta tarea y la otra, y sin embargo está contento? O este hombre que ves el tiempo que dedica en el sagrario rezando y luego ves que va a un enfermo y al otro y que va a hablar con él, siempre está disponible y que ves que tiene muchas cosas pero tiene tiempo para ti. Eso cuestiona. Y cuando cuestiona es lo que provoca el querer encontrar al Señor y a lo mejor el querer decir yo quisiera ser como Él. Así es. Para terminar, recientemente la Diócesis de Córdoba ha lanzado el audiolibro de la hora cumbre de San Juan de Ávila, Audifilia, sobre la versión en español contemporáneo realizada por el sacerdote Pablo Cervera. La vigencia de San Juan de Ávila es innegable. En época, don Carlos, de cambio, ¿es conveniente seguir mirándolo? Sí, bueno, San Juan de Ávila es un referente para toda la Iglesia universal, que es doctor de la Iglesia, para toda la Iglesia universal, pero especialmente para los sacerdotes, es patrono del clero secular español, y creo que para nosotros es un referente. Sus obras siguen teniendo mucha vigencia, aunque tengan un lenguaje del siglo XVI y un contexto del siglo XVI, evidentemente, pero cuando uno escarba un poco, no es tan distinta su época a la nuestra. Él vivió un cambio de época, nosotros también lo estamos viviendo. Él vivió unos momentos difíciles en la vida de la Iglesia, nosotros también lo podemos tener. Él vivió un cambio difícil en la cultura de su momento, nosotros también. Y su alternativa era siempre mirar a Jesucristo, poner a Cristo en el centro. Es un sacerdote completo que trabajó la unidad de vida. De hecho, en sus cartas se encuentra constantemente cómo alimenta el amor a Jesucristo como punto central, como unidad de vida.
cuando leemos algo escrito a los sacerdotes de parte de San Juan de Ávila, pues encontramos ahí consejos, orientaciones prácticas y reales para el sacerdote de hoy. Y creo que es fundamental. El Audifilia, que es su obra cumbre, vamos a decir, ¿no? Es su gran obra, los demás son escritos menores, ¿no? El Audifilia es su libro. Pues está impregnado, está escrito en el sufrimiento, está escrito en la persecución, pero está escrito en el amor a Jesucristo y en querer llevar a las almas a Dios. Y aunque, ya digo, su lenguaje pueda ser un poco difícil al principio, por la época en la que vive, sin embargo, el contenido sigue siendo muy actual para nosotros. Creo que tener a San Juan de Ávila como maestro y como referente y como amigo orienta la vida del sacerdote y de cualquier cristiano, porque cualquier consejo que encontramos de él pues nos lleva siempre a ese amor apasionado por Jesucristo, a dar la vida por las almas que Dios nos encomienda, a dar la vida por la Iglesia. San Juan de Ávila entusiasma, porque cuando uno lo lee y se acerca a él, encuentra un sacerdote referente y modelo que nos lleva al Señor. Y una última reflexión, don Carlos. ¿Dónde nos llevará en la Iglesia este tiempo de cambio? Pues nos va a llevar al Señor. Nos va a llevar al Señor. La Iglesia nos va a llevar siempre a Jesucristo, nos va a llevar al Señor. Porque el Papa precisamente en cada escrito lo pide, ¿no? La oración, el encuentro con el Señor, el encuentro con Él, examinarnos sobre lo que significa. Y aunque podamos vivir una época de cambio, como decía antes, estamos con el Señor y Él nos va llevando de la mano. Creo que tener excesivas seguridades nos hace confiar demasiado en nosotros mismos. Sin embargo, no saber bien lo que puede pasar nos lleva a mirar más al Señor y saber que nuestra única seguridad es Él. Creo que este es el camino para nosotros, ¿no? Amar mucho a la Iglesia, amar al mundo que Dios nos pone en nuestras manos, pero sobre todo mirándolo como lo mira Jesucristo. Muchísimas gracias a don Carlos Gallardo, rector del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba. Muchas felicidades a esa Casa de la Alegría que es cada seminario y por supuesto también el nuestro, el de Córdoba, y tendremos ocasión de seguir tomando el pulso al Seminario de Córdoba con el rector y también con los seminaristas que en esta campaña van desarrollando con su testimonio pues la historia reciente y presente del Seminario San Pelagio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta otra ocasión.